El Grupo de Trabajo Temporal para el Enfrentamiento y el Control al Nuevo Coronavirus acordó el retroceso de fases y etapas en varias provincias y municipios del país ante la compleja situación epidemiológica condicionada por el incremento acelerado de casos positivos cada día. Es La Habana uno de los territorios donde el virus está disperso en todos sus municipios. De ahí que se decidiera el retorno de la capital de la fase 3 de la etapa recuperativa a la 1, con probabilidades de regresar a la autóctona limitada. Y hay que hacer un conjunto de medidas diferenciadas para Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana del Este, Habana Vieja, Cerro, La Lisa, Boyero y 10 de octubre, que de no ser efectivas estas medidas, estos municipios y la propia capital pudiera pasar a la etapa de transmisión autóctona limitada. Ante esta realidad, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana presentó al Grupo de Trabajo del Gobierno una propuesta de acciones a implementar en las próximas horas con el fin de incrementar una serie de medidas de control que en el menor tiempo posible puedan resolver la compleja situación epidemiológica. Ninguna estaría relacionada con el cierre definitivo de lugares, pero sí, tampoco con el tema del curso escolar, pero sí con el cierre de algunas actividades que pensamos que en esta etapa son necesarias y con la limitación incluso de algunas de las cuestiones que ya en su momento se ha analizado y poner en práctica incluso de las cosas que hemos evaluado en toda su dimensión también el decreto 14, que pienso que fue el instrumento que en su momento paralizó la transmisión en la ciudad y nos dio un resultado bastante positivo. Al igual que La Habana, también retrocede en fases y etapas Santiago de Cuba y Guantánamo, provincias que presentan una alta tasa de incidencia del virus. En el caso de Santiago de Cuba, que se pasó el día 4 a la fase 3, se decide pasar a la fase 2 de la etapa de recuperación. Pasar a la fase 1 al municipio Santiago de Cuba, que se encontraba en la fase 2. Y pasar a la fase 3 al municipio Songo La Maya, que se encontraba en nueva normalidad, y mantener a Mella, Guamá y Palma Soriano, que se encontraban en esta fase, es decir, la fase número 3. En el caso de la provincia de Guantánamo, que se encontraba en la nueva normalidad, pasarla a la fase 2 de la etapa de recuperación por el incremento de los casos en los últimos días. Pasar a transmisión autóctona dentro de esta provincia al municipio Guantánamo, que tiene una tasa de incidencia de 54,2, y Aniceto Pérez, que tiene una tasa de 36,7. Ambos municipios se encontraban en la nueva normalidad. Y pasar a la fase 1 al municipio El Salvador y Manuel Tame, ambos también se encontraban en la nueva normalidad. Tanto en Santiago de Cuba como en Guantánamo, ante el probable incremento de casos positivos a la COVID-19 en los próximos días, sus máximas autoridades aseguran que se amplían las capacidades hospitalarias para garantizar la asistencia médica a todos los confirmados. Por la tendencia que tenemos en la provincia, estamos concentrados en incrementar la capacidad hospitalaria. De hecho, ayer abrimos en la Facultad Preparatoria de Ciencias Médicas para hospital de pacientes asintomáticos. Y de la misma forma ahora está trabajando un grupo valorando otra vez el redimensionamiento del Hospital Provincial El Saturnino Lora, también para incrementar la capacidad hospitalaria de los pacientes que tienen COVID, toda vez que como nosotros conocemos, concentramos a algunos compañeros del oriente del país, la tendencia también que se ha estado incrementando. Teniendo en cuenta los incrementos, hemos propuesto utilizar la Universidad de Ciencia Médica, la EIDE, y la otra parte de la universidad para poder, con el incremento de casos, poder asimilar los casos asintomáticos y poder ingresar los casos sospechosos. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, en su intervención ante el Grupo de Trabajo del Gobierno, explicó en detalles el retroceso también en fases y etapas en las provincias de Villa Clara, Matanzas, Mayabeque y Artemisa. La provincia de Villa Clara, que se encontraba desde el día 4 en fase 3, se decide que regrese a la fase 1, pasar el municipio Santa Clara a la etapa de transmisión autóctona. Este es un municipio que se encontraba en fase 1 de la etapa de recuperación. Pasar a la fase 1 los municipios Camajuaní y Ranchuelo,
que se encontraban en fase 3 y mantener en esta fase a Cifuentes, es decir, en la fase 1. Pasar a la fase 2 los municipios de Encrucijada y Placeta, que se encontraban en la nueva normalidad. Pasar a la fase 3 el municipio Quemado de Guine que se encontraba en la nueva normalidad y mantener en esta fase al municipio Caibarien. Matanza, que desde el día 4 pasó a la fase 3 de la etapa de recuperación, se propone que pase a la fase número 2 de la etapa de recuperación y pasar dentro de la provincia de Matanza al municipio de Matanza, a Los Jarabos, a Pedro Betancur, a la etapa de transmisión autóctona y mantener a Perico y a Ciénaga de Zapata en esta etapa de transmisión autóctona. Pasar a la fase 1, Cárdenas y Jagüey Grande, ambos se encontraban en la fase 2. Pasar a la fase 2 al municipio Colón, que se encontraba en la nueva normalidad. Y pasar a la fase 3 al municipio Unión de Reyes, que se encontraba en la nueva normalidad y mantener a Jovellano en esta fase número 13. En el caso de Mayabeque, esta es una provincia que desde el día 4 pasó a la fase número 1 de la etapa de recuperación y se propone mantener en esta fase de la etapa de recuperación y mantener 3 municipios en la etapa de transmisión autóctona: Guine, San Nicolás de Bari, Santa Cruz y Madruga, y pasar a la fase 1 a Quibicán, que se encontraba en la nueva normalidad, y mantener al municipio San José en fase 1. Pasar 2 municipios a fase 2, Batabanó, que se encontraba en la nueva normalidad, y Bejucal, que se encontraba en esa fase, mantenerlo también. Artemisa, que es una provincia que desde el día 4 pasó también a la fase 1 de la etapa de recuperación, se mantiene en transmisión autóctona a los municipios de Alquiza, que tiene la tasa más alta del país, Guanajay y Bauta, y pasar a la fase 2 a los municipios San Antonio de los Baños, que se encontraba en nueva normalidad, y mantener los municipios de Artemisa, Guira de Melena y San Cristóbal en la fase número 3. Los gobernadores de inmediato a revisar los planes, ver lo que corresponde para cada una de estas etapas y fases y aplicar con todo rigor las medidas que correspondan hasta que logremos contener esta situación puntual que estamos atravesando. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus, ante la tendencia en los últimos días al incremento de casos en Las Tunas y Camagüey, alerta a ambas provincias, pues de no controlar la situación epidemiológica, retrocederían también en fases y etapas. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.